¿Qué hay, amigos del YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Aquí Yamamoto Fix trayéndoles el siguiente capítulo de esta historia titulada Yo en el mundo de Minecraft, pero antes de continuar quiero disculparme por haberme demorado todo este tiempo sin subir la siguiente parte. Pues verán, este capítulo contando con el que subiré después ya estaban escritos desde que subí el prólogo, solamente les faltaba la edición para exportarlos y finalmente subirlos a YouTube, pero luego comencé a ocuparme en otras cosas de mi vida. Esto hizo que dejara a un lado por un tiempo los capítulos que ya les mencioné anteriormente. Y si les soy sincero, también porque a veces me ganaba la flojera XD. No, mames, y eso que solo he subido un vídeo a este canal, jeje. Pero bueno, fueron varios meses, pero aquí está el capítulo 1 de este fanfic. Sé que para algunos les puede dar igual si el creador aclara motivos de inactividad o si es constante o no, pero por mi parte sentí que debía darles una explicación del por qué hasta ahora subí el video. Después de todo, ustedes son los que al final dirán si está chida o no está chida la historia, jeje. Bueno, pues nada, espero que el vídeo sea de su agrado, intentaré tener el siguiente capítulo lo más pronto que pueda. Con eso dicho y sin más relleno, empecemos. Renuncia de derechos. Las imágenes y música utilizadas en este video no son de mi propiedad, todo el crédito a sus respectivos creadores, lo único que es de mi propiedad es el fic. Yo en el mundo de Minecraft. Capítulo 1. Bienvenidos a la aldea. Caminaba por el campo sin un rumbo en particular, varias horas pasaron desde que comencé esta aventura, hasta ahora no había tenido suerte de encontrar algunos minerales como el hierro, pero, al menos había encontrado algo de carbón el cual sabía que me serviría más adelante. Veamos, tengo carbón, semillas, palos, piedra, madera, herramientas de piedra y madera, comida, pues, tengo casi todo lo básico para sobrevivir por el momento, solo me haría falta una cama y un techo donde pueda pasar la noche. Lo diría mientras analizaba las cosas que tenía en el inventario, para luego colocaría mi vista en el cielo. Por ahora, solo espero no tener que pelear con zombies o esqueletos, o peor aún, arañas. Diría eso último algo nervioso y con un ligero escalofrío. Nota. Tengo aracnofobia. Dale like si tú también tienes, jeje. Fin de la nota. En ese momento mira nuevamente el inventario. Solo, espero encontrar un lugar acogedor. Aún me cuesta trabajo asimilar todo lo que está pasando, quiero decir, estoy en Minecraft. Oh, eso parece. Eso último lo diría mientras miraba a los alrededores con una ligera sonrisa. Eso, ya de por sí suena bastante alocado, jeje. Ahora que lo recuerdo, desde que desperté me doy cuenta de que hay algo diferente en mí, o eso creo, no estoy seguro pero es como si, Me detuve por un instante al sentir un aroma como a pan recién sacado del horno. Wow, qué bien huele, ¿de dónde vendrá ese delicioso olor? Es por aquí. Diría con una sonrisa mientras cerraba el inventario. Acto seguido comencé a correr mientras me guiaba con la nariz, dispuesto a saber a dónde me llevaría el repentino aroma. Momentos después, me encontraba saliendo de un bosque. Al salir comencé a sentir más fuerte el olor hasta que a lo lejos pude ver algo lo que me llenaría de mucha sorpresa. Wow, ya se me hacía raro que oliera a pan a mitad de la nada, jeje, la verdad no esperaba encontrarme con una tan pronto. Diría sin quitar la vista de la aldea la cual se encontraba a varios metros de distancia. Bien, espero no llamar mucho la atención, dije para después me empezaría a mover en dirección a la aldea. Al llegar no pude evitar observar cada parte de la villa, en especial a sus pobladores, quienes se veían muy amistosos, lo que provocó que tuviera que esbozar una sonrisa ante el ambiente tan pacífico y relajante que daban ver aquellos individuos de ojos esmeralda. Vaya, se ven muy diferentes a sus modelos originales, pero de ahí en fuera todo está bien, jeje, diría mientras recorría los caminos de la aldea, notando una que otra mirada por parte de los aldeanos. Solo espero que no se me acerquen a ofrecerme cosas ya que no tengo esmeraldas, jeje. Dije para mis adentros sin dejar de ver los alrededores hasta que... Disculpar, joven. Hable demasiado pronto, dije para después darme la vuelta. Jeje. ¿Sí? ¿Puedo ayudarlo en algo? Lo diría un poco nervioso. Me preguntabas, ¿y usted ser un esqueleto? ¿Esqueleto? Lo diría mientras inclinaba la cabeza con duda. Sí, es que su vestimenta parecerse mucho a la de ellos, diría el aldeano mientras señalaba mis ropas. Bueno, supongo que en este mundo además de las armaduras los esqueletos deben utilizar alguna especie de ropa que los distinga del resto, diría para mis adentros mientras colocaba una mano sobre mi mentón.
Pero, que yo recuerde, los esqueletos no llevan nada de ropa. Joven, ¿seguir ahí? ¿Eh? Digo, no señor, no soy un esqueleto, jeje, soy un humano. Lo diría con una sonrisa mientras colocaba una mano atrás de mi cabeza. Wow, ¿acaso escuche bien? ¿Dijo que usted ser un humano? Preguntaría el aldeano, a lo que le asentiría. ¿Haber oído eso, compañeros? No todo estar perdido, diría fuertemente el aldeano con tono de voz animado. Aldeano 1, ¿qué estar pasando? Diría un aldeano el cual se encontraba cosechando. Aldeano 2, ¿acaso nosotros ser atacados? Lo diría un aldeano mientras este salía algo asustado de su vivienda. Aldeano 3, ¿qué es todo ese alboroto? No dejar dormir a mis hijos. Lo diría un aldeano un poco más alto y robusto que los demás, lo cual se me hizo raro, ya que no recordaba que hubiese un modelo de aldeano de ese estilo en el juego. Ante la situación no pude evitar sentirme algo incómodo, ya que veía como algunos me miraban enojados, como si fuese una especie de amenaza para ellos, mientras que otros solamente me miraban con algo de miedo. Demonios, espero no haber llegado en un mal momento. Lo diría en mis pensamientos sin dejar de ver a los aldeanos que se estaban acercando. Luego de unos instantes los aldeanos ya estarían enfrente mío. Diría el imponente aldeano mientras me fulminaba con la mirada, provocando que tragara saliva por el miedo, a lo que el aldeano diría. ¿Qué hacer un esqueleto por estas tierras? ¿Acaso tener intención de atacarnos? Eso último lo diría mientras me apuntaba con una espada de hierro, a lo que solo me pondría en posición de defensa, teniendo pensado sacar algunas de mis espadas por si esto llegase a terminar mal. No hermano, estar equivocado, por favor baja tu espada. Lo diría el aldeano mientras se colocaba enfrente de nosotros con las manos extendidas. Paul, ¿acaso tú ser amigo de este esqueleto? Preguntaría el enorme aldeano hacia su hermano ahora conocido como Paul. No soy un esqueleto señor, y si fuera usted le aconsejaría que guardara su espada ya que no he venido a pelear. Lo diría seriamente sin quitar mi posición. Él tiene razón hermano, verás, este amable joven en realidad ser un humano. Diría Paul estando aún enfrente de nosotros provocando que los demás aldeanos se sorprendieran por aquello que había dicho. Con que un humano no, diría el fuerte aldeano sin dejar de apuntarnos a Paul y a mí con su espada. Es verdad, soy un humano, además si fuera un esqueleto ¿no crees que ya habría muerto por el sol? Dije sin despegar mi vista del aldeano, a lo que solo este miraría en dirección al sol por unos segundos, para después pondría nuevamente su vista en nosotros. Decirme algo Paul. Porque un humano, si es que aún queda uno. Eso último lo diría con tono de voz bajo. ¿Qué fue lo que dijo? Diría para mis adentros habiendo escuchado lo que el enorme aldeano había dicho con anterioridad. ¿Se tomaría la molestia de venir por estos biomas tan lejanos? Terminaría de decir el aldeano. Bueno, pues. Diría Paul intentando dar una respuesta a lo que su hermano le habría preguntado, para después tomaría la palabra ante la mirada de todos los aldeanos presentes. Estaba explorando la zona, ya que buscaba un lugar en el cual pudiera pasar la noche, y por azares del destino terminé topándome con su aldea. Lo diría con un semblante serio para después pondría una posición más tranquila. No quiero causar problemas, ni tampoco tengo intenciones de lastimar a nadie, solamente quiero un lugar donde dormir, es todo. ¿Cómo podemos confiar en ti? Preguntaría uno de los aldeanos. Si me lo permiten, puedo ayudarlos a defender su aldea de cualquier ataque de mods, al igual ayudarlos en las cosechas y en la elaboración de algunos materiales, siempre y cuando no haya problema con eso. Dije para después dejaría pensando a los aldeanos sobre la propuesta que les hice, algunos estando de acuerdo mientras que otros sin contar al grandulón, no estaban del todo seguros. ¿Lo ver amigos? Este joven lo único que quiere es ayudarnos en lo que pueda. Diría Paul mientras me señalaba con sus manos, a lo que solo daría una leve sonrisa. ¿Qué otra opción tenemos? Lo diría uno de los aldeanos. Oye, ¿y no vas a querer nada a cambio? Para nada señor, aunque si pudieran darme algo de lana se los agradecería mucho, pero si no, no tienen de qué preocuparse. Dije para después dar una reverencia ante los aldeanos, quienes parecían mostrar más confianza en mis palabras. ¿Cómo llamarte joven? Lo diría una joven aldeana. Mi nombre es Brian, gusto en conocerlos. Diría mientras daba una sonrisa de oreja a oreja. Amigos, tener la seguridad de que pueden confiar en el joven Brian. Lo diría Paul mientras me daba una sonrisa. Yo negarme. Diría el enorme aldeano el cual seguía apuntándonos con su espada. ¿Eh? Pero hermano. Diría Paul.
Humano o no, yo no confiar en este chiquillo, si ustedes querer hacerlo pues ese ya ser su problema, solo les recuerdo que esta aldea ya tener a alguien que la proteja y ese ser yo. Diría seriamente para después guardar su espada y darse la vuelta. Solo no digan que no se los advertí. Dijo para después se iría del lugar dejando un gran silencio entre todos los presentes. Perdonarlo joven Brian, no siempre suele ser así de gruñón, en realidad el ser muy amable. Descuida, lo entiendo, dije para después vería que algunos aldeanos comenzaban a acercarse a mi dirección estando ahora a escasos pasos de mí. Joven Brian, entonces usted ser un humano, diría uno de los aldeanos. Jeje, sí señor. Vaya, y dígame, ¿no le gustaría hacer negocios conmigo? No, mejor hacer negocio conmigo, yo tener productos de mejor calidad. Lo diría un aldeano el cual se había colocado enfrente del anterior que había estado hablando conmigo. Oye, quítate, yo haber llegado primero. Jeje, me encantaría, pero por ahora no tengo ninguna esmeralda, espero y me comprenda. Diría mientras juntaba mis manos en forma de oración ante los comerciantes. Ya veo, ser una pena, sentimos mucho las molestias. Sí, nosotros sentirlo mucho. Lo dirían ambos aldeanos mientras me hacían una reverencia. No se disculpen chicos, prometo que en cuanto tenga vendré primero con ustedes para hacer negocios jeje. Diría con una sonrisa a los aldeanos los cuales se alegrarían por mi comentario. Joven Brian, antes de querer hacer algo, ¿no le gustaría que le mostrara un poco la aldea? Diría Paul mientras extendía una de sus manos, a lo que solo le asentiría para después iría en compañía de Paul a explorar una que otra parte de la aldea, para luego de unos minutos pararíamos a descansar en lo que parecía ser un bar, lo que me sorprendió mucho ya que no esperaba que en este mundo los aldeanos tuviesen bares también. Tomar asiento joven Brian, diría Paul mientras se sentaba en una mesa, mientras yo me sentaba del lado opuesto para luego de unos segundos, vendría un aldeano con pinta de mesero a nuestra mesa. ¿Qué van a querer? Diría el aldeano para después me comenzaría a mirar de una forma un tanto curiosa al igual que los aldeanos que estaban presentes en el establecimiento. Yo solo querer un vaso de jugo de zanahorias, ¿no querer algo joven Brian? ¿Está ir por mi cuenta? Preguntaría Paul. No, estoy bien, muchas gracias jeje. Lo diría algo apenado mientras colocaba una mano atrás de mi cabeza, para después el aldeano se iría por la orden de Paul. Y decirme joven Brian, ¿ya pensó en dónde pasar la noche? Si usted gustar puedo mostrarle una casa que no estar muy lejos de aquí. Señor Paul. Por favor, solo llamarme Paul jeje, el señor Paul haber sido mi padre. Vale Paul, mira no tienes que hacer esto, no quisiera causar más molestias. Lo diría mientras me recargaba en la mesa con los brazos cruzados. Para nada, yo insistir, además esa casa ya no estar siendo habitada, solo ser mientras consigues un lugar donde poder establecerte. Jeje, mira, voy a pensarlo, ¿está bien? Dije a lo que solo Paul me asentiría con una sonrisa. Su bebida señor, que la disfrute. Muchas gracias, diría Paul a lo que el aldeano le asentiría para después seguiría tomando la orden de otros pobladores. Joven Brian, olvidé preguntárselo, pero ¿de qué bioma ser usted? ¿Bioma? Pues... vengo de un bioma muy pero que muy lejano diría yo, recientemente hace unos días comencé un viaje para descubrir más acerca del mundo y cosas así jeje. Espero que se lo haya creído, porque sinceramente no tengo ni idea de cómo carajos explicarle que realmente provengo de otro mundo, y que no tiene un par de horas que todo esto comenzó. Diría para mis adentros. Wow, increíble joven Brian, y decirme, ¿ya ha estado en otras aldeas? Bueno, la verdad es que no, esta es la primera que visito, pero puede que más adelante me tope con otras más jeje. Oh, entiendo, pues en ese caso, usted ser bienvenido en mi aldea cuando guste, diría Paul mientras le daba un sorbo a su bebida. Gracias Paul, de verdad lo aprecio mucho, y mientras esté aquí estaré contento en ayudarles en lo que pueda. Descuidar, es lo menos que puedo hacer, mi gente no suele tener muchas visitas a menudo, a no ser que sea una banda de malvados zombies o esqueletos, pero afortunadamente hoy no haber sido el caso jeje. Lamento oír eso, imagino lo duro que debe ser combatir con esas cosas a menudo. Ni que lo diga joven Brian, supongo que usted ya haber combatido con esos monstruos o me equivoco. Pues... desde que salí, no he tenido la mala suerte de toparme con uno de ellos jeje. Oh, ya veo, joven Brian usted ser muy afortunado. Me gustaría decir lo mismo de mi gente, más aparte el hecho de que mi hermano ser el único que pelea con esos sujetos. Diría Paul para después tomaría otro sorbo de su bebida, pero ahora con un semblante triste.
Por cierto, Paul, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasar? El aldeano de hace un rato era tu hermano, ¿no? ¿Usted hablar de John? Así que su nombre es John. Le preguntaría a Paul. Así es, joven Brian, pero, ¿por qué lo preguntar? Como haberle dicho antes, puede ser algo gruñón, pero no ser mala persona. Lo entiendo, pero, no es por eso de lo que quiero hablar contigo. Entonces, ¿qué ser? Lo diría Paul mientras le daba otro trago a su bebida. Cuando nos estaba confrontando, por un momento pude oírlo hablar acerca de que si aún hubiera humanos porque se tomarían la molestia de venir a la aldea o algo así. Le diría a Paul recordando más o menos lo que su hermano ahora conocido como John había dicho hace unos minutos atrás. Ya veo. Joven Brian, decirme una cosa, ¿acaso usted nunca oyó hablar sobre la Gran Guerra? ¿La Gran Guerra? Así es, joven Brian, mire, lamento decirle que yo no conocer mucho del tema, pero por lo que haber oído, esa guerra haber sido la causante no solo de la extinción de muchas especies de animales, sino también de varias razas incluyendo a la raza humana. Al oír aquellas palabras de Paul no pude evitar abrir los ojos en señal de total asombro. ¿Una guerra que acabó con la especie humana de este mundo? Simplemente era algo que se escuchaba muy difícil de creer. Vaya. Jamás había oído hablar de esa guerra. Lo diría mientras me dejaba caer en la silla con los brazos cruzados. Había oído hablar de muchas teorías sobre el posible origen de Minecraft, pero jamás escuché sobre una guerra que arrasara con los humanos. Y a decir verdad, no le veo mucho sentido. Diría para mis adentros. Oye Paul, ¿de casualidad sabes cuándo ocurrió esa guerra? Lo diría estando aún en la posición antes mencionada. Bueno, por lo que yo saber, haber ocurrido mucho antes de que mi especie junto con otras tuviesen lo que ahora conocerse como una metamorfosis. Wow, entonces debió haber sido hace mucho tiempo. ¿Con qué una metamorfosis, Supongo que eso explicaría por qué se ven tan diferentes. ¿Acaso desperté en el mundo de Minecraft del futuro? Eso último lo diría en mis pensamientos, mientras miraba a los alrededores analizando el aspecto de los aldeanos presentes. ¿Sabe? Pensé que al usted ser humano lo sabría, joven Brian, lamento si haber sido mucho para usted. Diría Paul con un tono de voz serio pero comprensible. Pero, por lo que haberme contado, usted no ser el único humano con vida, ya que me imagino que en su bioma de origen deben haber más de ustedes, ¿no? Diría Paul ahora teniendo una sonrisa en su rostro. Ese sí, estás en lo correcto, jeje. Si de por sí ya tenía mis dudas, ahora tengo muchas más. Pero, ya habrá tiempo después para buscar respuestas, por el momento solo seguiré sobreviviendo. Diría para mis adentros para después le daría una sonrisa a Paul. Oye Paul, cambiando de tema, lo estuve pensando, y decidí que haré mi casa por estos rumbos, claro si es que no hay problema con eso. Wow, me alegra oír eso, y no preocuparse, nos vendrá bien tener a alguien como usted cerca de nuestra aldea. Muchas gracias, y lamento tener que rechazar la casa que me habías ofrecido desde antes. No preocuparse por eso, la verdad es que esa casa haberme pertenecido antes, pero ya no tener nada más que una cama y una que otra cosa innecesaria, si usted gustar puede quedarse con la cama. Vaya, muchas gracias Paul, has sido muy amable conmigo desde que llegué, te prometo que haré lo posible por mantener a salvo este lugar de cualquier amenaza. Lo diría para después me levantaría de la silla. Tienes mi palabra de aventurero. Negarme rotundamente, diría alguien mientras se mostraba una mesa siendo golpeada por una enorme mano. Entender hermano que el solo querer ayudar. ¿Quién creerte tú para decidir si alguien quedarse en la aldea o no? Paul, eso lo decidimos todos, no solo tú, diría John enojado. Sé que haber estado mal en hacerlo, pero tener confianza en mí y estar seguro de que el joven Brian no nos hará daño. Lo peor ser que le ofreciste quedarse en la vieja casa de papá, si él aún estuviese vivo no imaginarme cómo hubiera reaccionado ante esta irresponsabilidad de tu parte. Saber en verdad lo que papá hubiese hecho, diría Paul mientras se colocaba enfrente de su hermano mayor. Él al joven Brian le hubiese dado hospitalidad, también lo hubiese invitado a cenar con nosotros, atreverme incluso a decir que le hubiese dado nuestra antigua casa, eso ser lo que papá hubiese hecho, pero claro, siempre preferiste estar fuera de casa, por lo que nunca haber estado al tanto de lo que pasara en el hogar. Cállate. Oblígame. Dirían ambos hermanos para después pondría cada uno una pose de boxeo hasta que ser todo ese alboroto, diría una voz mientras se oían unos pasos a espaldas de John a lo que este solo se giraría,
casa, mientras que con Paul únicamente este se asomaría por el lado derecho de John. No dejarme dormir. Lo diría una aldeana un tanto mayor mientras daba un par de bostezos. Madre. No saber que estar aquí en casa de John. Lo diría Paul mientras saludaba a su madre. Lamentar mucho el alboroto. Lo diría John ahora con un tono de voz más tranquilo. ¿Acaso estar hablando de ese jovencito humano? ¿Se refiere al joven Brian? Preguntaría Paul mientras veía a su madre dirigirse a una de las ventanas del lugar. Así que llamarse Brian, lo diría la aldeana al ya estar parada enfrente de la ventana, observándome mientras ayudaba a algunos aldeanos con las tareas de la aldea. Madre, yo estar regañando a Paul, ya que él solo haber decidido dejar que ese chiquillo hiciera su casa a las afueras de la aldea. Ya veo. Lo diría la aldeana mientras seguía observando por la ventana. Vaya, no llevar ni un día aquí y ya a la mayoría haberle caído bien, en especial a las jovencitas jeje. Eso último lo diría la aldeana mientras hacía una sonrisa pícara. Madre, por favor, diría Paul apenado ante la actitud de su madre. Como sea, yo no confiar en él. Diría John mientras se cruzaba de brazos. Tampoco confiar en tu gente. Diría Paul con tono de voz bajo tratando de disimular lo que había dicho. ¿Qué dijiste? Preguntaría John reclamándole a Paul para después ambos hermanos comenzarían a fulminarse con la mirada de una forma bastante cómica. Diría la aldeana mientras seguía mirando por la ventana, mirando ahora cómo dialogaba con los aldeanos de forma amigable con una que otra risa. Qué curioso, su atuendo ser muy parecido al del clan de los esqueletos, pero sus rasgos faciales ser idénticos a los nuestros con alguna que otra pequeña diferencia. ¿Qué estar tratando de decir? Diría John mientras giraba su cabeza en dirección a su madre. Oye Paul. ¿Decirme cuántos años tiene este chico? Preguntaría la mujer mientras se giraba en dirección de su segundo hijo, provocando que John colocara una cómica expresión de enojo al ser ignorado por su madre. Bueno, si no mal recordar, él me dijo que tener 21 años, que no tener mucho tiempo de haberlos cumplido. ¿En serio? Yo pensar que era más joven jeje. Diría algo sorprendida la amigable señora, para después pondría su mirada en la dirección de John, haciendo que éste rápidamente colocara toda su atención en su madre. En cuanto a tu pregunta John, decir que este chico no será alguien del cual debamos temer. Diría la aldeana con una sonrisa hacia los hermanos, los cuales se miraron por unos segundos para después irían hacia la dirección en donde estaba su madre, ahora estando los tres aldeanos viendo por la ventana. Sí, yo también haber pensado lo mismo. Diría Paul con una sonrisa para después sería golpeado en la cabeza. Ay, eso dolió. La próxima vez no tomar decisiones solo sin antes acudir con todos nosotros, haber entendido. Diría la aldeana con tono de voz autoritario hacia un inofensivo Paul que seguía tallándose su cabeza. Sí, haber entendido. Por parte de John después de haber visto cómo disciplinaban a su hermano menor, se giró para ver por la ventana mirando cómo jugaba con unos niños mientras corría teniendo a uno de ellos sentado en mis hombros con una sonrisa, lo que provocó que al gigante aldeano se le formara una pequeña sonrisa por lo antes visto. Pero qué vista, será un buen lugar para construir la casa, no solo tendré privacidad sino que también podré tener un mejor panorama de toda la aldea. Lo diría para después me giraría en la dirección de la aldea la cual no se encontraba muy lejos de donde estaba. Jeje, por lo que, si llego a notar algo sospechoso lo sabré de antemano, solo es cuestión de estar atento. Terminaría de decir y después del inventario saqué mi hacha de piedra y la coloqué en mi hombro. Bien, como decía Manny, manos a la obra. Primero comencé talando muchos árboles ya que la madera que tenía no me bastaba para el diseño de la casa que tenía pensado hacer, por lo que una vez habiendo conseguido los materiales necesarios comencé a construir la casa, teniendo descansos entre momentos ya sea para craftear algún objeto o para observar cómo iba la aldea y cosas así. Después de un par de horas finalmente terminé de construir lo que ahora sería mi hogar por el momento. Bien. Por fin. Terminé. Jeje, ay güey, eso último lo diría mientras me pasaba una mano sobre mi frente la cual estaba bañada en sudor al igual que todo mi cuerpo para después se mostraría un panorama de toda la casa, la cual estaba hecha principalmente de madera de roble, teniendo alguno que otro material que hiciera en juego con el diseño como troncos de roble y piedra lisa, pero el material que predominaba era más que nada la madera. No era un experto construyendo casas, pero algo podía hacer y con eso me sentía bien. Nada mal Brian, nada mal jeje. Lo diría mientras veía cada parte de la casa con una sonrisa, para después miraría en dirección hacia donde se encontraba el sol, el cual ya se estaba ocultando dando lugar ahora a un hermoso atardecer.
Me pregunto qué hora será, lo diría sacando mi teléfono del bolsillo. Ok, 5:46 p.m., día lunes 18 de mayo del 2023. Es extraño, pero ahora me doy cuenta que mi teléfono no parece ser el mismo de siempre, es como si, no sé, estuviese limitado, o algo así. Bueno, miremos el lado bueno, aún tengo mis canciones, mis fotos y también mis vídeos, aunque, faltan varios de ambos lados, pero está bien. Genial, tampoco tengo mis juegos, es una pena, realmente me hubiese gustado conservar aunque fuese uno, pero pues ¿qué se le va a hacer? Bien, no tengo Facebook, ni WhatsApp, ni ninguna otra red social de las que ya tenía descargadas, dije para después dar un suspiro. Parece ser que lo único que puedo hacer es escuchar música y tomar fotos y grabar vídeos, aún así, no le quita lo extraño, lo diría mientras alzaba mi teléfono. Eso, y sin contar que por alguna razón que desconozco tengo full señal jeje, dije mientras colocaba un gesto de paz con los dedos. Sea lo que sea, por ahora será mejor dejarlo pasar y seguir disfrutando de esta aventura en este nuevo mundo. Bien, digan Creeper, dije tomándome una selfie con la casa a mis espaldas, por lo que luego de mirar la foto, guardé mi teléfono sin antes apagarlo completamente para después seguiría mirando el atardecer. Sí, eso haré, diría con una sonrisa y luego de unos segundos daría unos cuantos bostezos. Vaya, construir la casa me dejó exhausto, supongo que no vendrá mal tomar una pequeña siesta, y ya más tarde veré qué hago mientras vigilo estos locos y cuadrados horizontes jeje. Dije para después entraría a la casa, pero segundos después saldría de ella teniendo una mano atrás de mi cabeza. Pero primero, tomaré un baño, huelo del asco jeje. Más tarde, en la noche, me encontraba afuera de mi casa junto a una fogata mientras cocinaba unas chuletas que me fueron dadas por un aldeano como agradecimiento luego de alimentar a sus animales. Esto sí es vida, dejando de lado que en cualquier momento me pueda sorprender algún mod por la espalda, esto de estar junto al fuego se siente muy bien, y me tranquiliza un poco. Acto seguido, me comería una chuleta ya cocinada. Qué mal que no tengo mi guitarra para echarme alguna rola, aunque sin contar a Paul y a los demás aldeanos, solo yo sería el único que la escucharía. Diría algo triste mientras terminaba de cenar. Jeje, estuvo delicioso. Diría mirando en dirección de la aldea la cual se veía de lo más normal, luego de eso mire hacia el cielo observando montones de estrellas en todas partes. ¡Qué hermoso! Me pregunto, ¿cómo estarán Javier y los demás? Y también mi familia. Lo diría sin quitar mi vista de las estrellas, después miré nuevamente la fogata por unos segundos, y sin pensarlo comencé a golpear el tronco en el que estaba sentado, mientras iba tarareando una pequeña melodía y acto seguido comencé a cantar importándome poco lo que llegase a suceder. Sé que este amor es para mí, sumérgete junto a mí. Y sígueme, al fin te encontré. Mientras eso pasaba, a varios metros de mi dirección, había alguien observando detrás de unos árboles, mientras se mostraba sonriendo y dando unas pequeñas risas. Flashback. Narrador. Se podía ver a alguien caminando tranquilamente por lo que parecía ser un bosque mientras iba tarareando una pequeña melodía, era una chica de no más de 19 años de edad, su cabello era anaranjado, sus ojos eran de un color avellana y creo que no hace falta mencionar que su tono de piel era tan claro como la misma palabra, pero la parte más llamativa de esta chica no era en sí su buen aspecto físico el cual era de lo más hermoso, sino más bien por las ropas que llevaba por todo su cuerpo. Comenzando primero con sus prendas superiores, siendo una de ellas una sudadera de color verde con un enorme estampado de lo que parecía ser la cara de un creeper, el cual estaba ubicado por la parte superior del gorro de la sudadera, siendo este bastante llamativo para la vista del ojo humano, sin mencionar que en las manos llevaba un par de guantes cafés hechos de lana con unos pequeños detalles oscuros en la parte de los nudillos. Siguiendo con sus prendas inferiores traía unas medias oscuras que cubrían sus piernas hasta los pies en los que llevaba puesto unas pequeñas botas que hacían juego con todo lo antes mencionado. Un creeper se columpiaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fue a llamar a otro creeper, diría cantando la chica mientras daba pequeños brincos sobre el suelo. ¿Eh? Dijo la chica deteniendo su entretenida andadura con la mirada en el suelo. ¿Qué es esto?
Preguntaría mientras parpadeaba repetidas veces mirando una serie de pisadas que parecían haberse hecho recientemente. ¿Acaso serán mías? No recuerdo haber pasado por aquí antes, dijo eso último al percatarse que olía como a pan recién sacado del horno. Qué rico, huele como al pan de mamá. ¿Acaso hay alguien por aquí? A sí misma se preguntaba mirando el camino de huellas que conducían en una dirección específica, por lo que acto seguido correría hacia donde fuera que la llevaran las misteriosas pisadas. Momentos después, la chica algo cansada saldría del bosque dándose cuenta de que las huellas terminaban a unos pocos metros de ella, miró hacia adelante y pudo ver con sus ojos lo que había hecho aquellas pisadas, o, mejor dicho, quién las hizo. Era un chico el cual se encontraba parado de espaldas a ella, pero lo que llamó más su atención, era la vestimenta que se le hacía algo parecida a la de los esqueletos. Vaya. Gritó repentinamente el chico, lo que provocó que la joven se asustara, lo que hizo que se escondiera detrás de uno de los árboles del bosque. ¿Quién es él? ¿Acaso es un esqueleto? Se preguntaría mientras lentamente se asomaba por un lado del árbol. Ya se me hacía raro que oliera a pan a mitad de la nada, jeje, la verdad no esperaba encontrarme con una tan pronto, lo diría el chico con una sonrisa ante lo que sus ojos veían. Diría la chica y acto seguido miraría en la misma dirección que el chico. Wow. Diría al ver una gran aldea a la lejanía, lo que provocó que se le quedara viendo por unos segundos. ¿A dónde se fue? Diría al percatarse que el chico había desaparecido, rápidamente trató de buscarlo con la mirada, logrando verlo a lo lejos mientras entraba a la aldea para después lo seguiría ya que había llamado su curiosidad desde hace unos momentos. Al llegar la chica se decidió por esconderse en un lugar donde no fuese vista por ninguno de los pobladores, siendo su escondite unas casas de madera con algunos árboles a los lados como decoración. Espero y nadie me vea. Diría nerviosa mientras asomaba su cabeza entre los árboles. Sería la expresión de la chica al observar cómo varios aldeanos comenzaban a reunirse en un punto específico de la aldea, miró en la dirección donde algunos aldeanos corrían de forma apresurada, y al hacerlo rápidamente entendió del porqué el actuar de los antes mencionados. Ahí se encontraba el chico de hace un rato en una posición defensiva, enfrente de él había un enorme aldeano quien lo estaba amenazando con una espada, sin mencionar que había otro que parecía querer evitar que el gran aldeano fuese a lastimar al joven en cualquier momento. ¿Qué estará pasando? Se diría a sí misma la Creeper sin dejar de mirar en la dirección del desconocido chico de piel bronceada. ¿Con que un humano no? Diría seriamente el enorme aldeano sin dejar de apuntar al chico con su espada. Es verdad, soy un humano, además si fuera un esqueleto ¿no crees que ya habría muerto por el sol? Diría seriamente el chico ante el imponente aldeano de mirada fría. Es verdad, había olvidado que la debilidad de los esqueletos al igual que la de los zombies son precisamente los rayos del sol. Diría la chica colocando su vista en el sol por unos segundos. Espera, ¿qué fue lo que dijo? ¿Acaso dijo que era un humano? Lo diría con los ojos muy abiertos en señal de confusión y asombro por aquello dicho por el chico hace unos momentos. Posteriormente, una vez estando más tranquila la joven Creeper miró los alrededores para después se movería de su escondite buscando uno donde ahora le fuese más fácil ver lo que estaba pasando en esos precisos momentos. Bien, ahora podré escuchar un poco mejor, lo diría la Creeper asomándose por un costado de lo que parecía ser una iglesia, la cual se encontraba a unos metros de distancia de donde se encontraba el chico que ahora parecía tener una pose más relajada que la anterior. No quiero causar problemas, ni tampoco tengo intenciones de lastimar a nadie, solamente quiero un lugar donde pueda dormir, es todo. Veo que no soy la única. Diría la chica sintiendo un poco de lástima por el muchacho de vestimenta blanca y negra. ¿Cómo podemos confiar en ti? Preguntaría un aldeano lo que llamaría la atención de la Creeper de ojos avellana. Si me lo permiten, puedo ayudarlos a defender su aldea de cualquier ataque de mods, al igual ayudarlos en las cosechas y en la elaboración de algunos materiales, siempre y cuando no haya problema con eso. ¿Qué ama? Espera, dijo que, ay mamá, y yo que empezaba a creer que era alguien inofensivo. Diría para sus adentros mientras tragaba saliva por aquello que dijo el chico con respecto a los mobs. ¿Cómo llamarte, joven? Preguntó una joven aldeana, provocando la atención de la Creeper, ya que estaría por escuchar el nombre del chico que había estado siguiendo desde hace varios minutos atrás. Mi nombre es Brian, gusto en conocerlos. Dijo el chico dando una enorme sonrisa. Al ver la sinceridad en la expresión del chico la Creeper no pudo evitar sonreír también, pues sintió que era alguien especial por así decirlo. Brian,
narra la Creeper. Es extraño. Pero, después de eso no pude evitar seguirlo a donde sea que fuera. Vamos chicos, a que no nos pueden alcanzar jeje. Lo diría alegremente siendo perseguido por varios niños, mientras tenía a uno de ellos sentado en sus hombros con una gran sonrisa. Y al ver la forma en que trataba a los demás, puede que suene tonto, pero solo me hizo saber más acerca de él. Saber más. De este chico. Que dice ser un humano. Narrador. Diría para sus adentros mientras se mostraba a la Creeper a lo lejos viendo las actividades que realizó el chico desde que llegó a la aldea, al igual en la parte cuando estuvo recolectando materiales para construir su casa, y una que otra cosa a destacar del joven humano. Fin del flashback. Narro yo. Seguía cantando junto a la fogata, mientras golpeaba el tronco en el que estaba sentado al ritmo de la canción. Sin contar a mis padres, jamás había visto a alguien con una actitud como la suya, diría la Creeper observándome escondida detrás de un árbol con una sonrisa. En la noche siente tu luz. Gracias a todos jeje, diría levantándome del tronco mientras extendía mis brazos. ¿Quién eres? ¿Brian? Preguntaría la chica sin dejar de mirar en mi dirección, en la que me encontraba dando algunas reverencias como si estuviese agradeciéndole a un público ficticio por escucharme cantar. Bravo, jeje, dijo la chica un tanto fuerte y acto seguido pondría sus manos en su boca de forma apresurada. ¿Oh no? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Lo diría girándome rápidamente en una dirección en la que había escuchado a alguien gritar. ¿Hay alguien ahí? Preguntaría con un semblante serio mientras miraba a los alrededores, pero por la luz que había me era algo difícil poder distinguir alguna cosa a lo lejos. Soy una tonta, dijo la chica para sus adentros, estando bastante nerviosa detrás del árbol con la mirada en el suelo, teniendo sus manos aún cubriéndole su boca. Quien quiera que seas, será mejor que salgas de donde te estés ocultando, diría ante lo que fuera que estuviese cerca de mi casa y de la aldea también. Bien, tú lo pediste, dije sacando mi espada de piedra y acto seguido, empecé a acercarme lentamente en la dirección en la que había escuchado el grito con anterioridad. Viene hacia acá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Diría la chica para sus adentros, cerrando sus ojos al borde del llanto, mientras oía el ruido de los pasos acercándose más y más en su dirección. Te tengo, lo diría estando a escasos pasos de un árbol, del cual alcance a distinguir una silueta del otro lado. Fin del capítulo 1.